La escritura en Jeremías capítulo 29. Hoy es un día especial. Tenemos una invitada que nos va a exponer, nos va a exhortar un tema muy importante donde la Iglesia de Cristo Rey está participando activamente. Jeremías capítulo 29 del versículo 4 en adelante. Jeremías 29 del versículo 4 en adelante. Si lo encontró, diga amén. A no ser que se esté proyectando, no, a veces los proyectan. Sí, se está proyectando. Jeremías capítulo 29, versículo 4 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Mira qué potente, ¿ah? ¿No? Dios quiere cumplir tus sueños. No, mentira, eso no es cierto. Sueña grandes cosas. No haga caso a sus sueños. Sueñe los sueños de Dios que están revelados en la Escritura. Amén, Pablito. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿qué rol o cuál debe ser la posición oficial de la Iglesia frente a todos los desafíos contemporáneos que hay hoy día? ¿Qué rol debe cumplir la Iglesia frente al debate, por ejemplo, del matrimonio? ¿Debe ser el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer? Por supuesto, a la luz de la Escritura creemos que así debe ser. Pero ¿debemos nosotros entrometernos en la discusión y opinar y dar a conocer nuestro pensamiento frente a eso? ¿Qué posición debe asumir la Iglesia en relación al aborto? Ya sea el aborto libre o el aborto terapéutico, con sus 3 causales que ya las prediqué hace creo que un mes y medio atrás. ¿Debemos ser una iglesia que impone nuestro punto de vista a la sociedad, así como en la Edad Media? La cruz debe ir con la espada, con el poder del Estado, e imponer por el ordenamiento jurídico, por una orden de decreto, que todos se conviertan. Amén, dijeron algunos. Que todos obedezcan la palabra del Señor. ¿Es esa la vía que nos entregó el Señor? No es con ejército ni con espada, nos dice el profeta por un lado. Por otro lado, existe otra visión, que es todo lo contrario, que es no nos metamos, que eso es lo que se llamaría la visión anabaptista. No tengo nada contra los bautistas, de hecho, no tienen nada que ver. Sí, hay iglesias bautistas con esa visión, así como presbiterianas también con la visión.
Los anabaptistas eran un grupo que nace dentro de la Reforma protestante que se les llamó la Reforma Radical, porque de hecho ellos fueron los primeros en decir que no deberíamos, ningún cristiano, hacer el servicio militar, no deberíamos considerarnos miembros de un país o ciudadanos de un estado, cuyas consecuencias nosotros podemos ver hoy día. Por ejemplo, hay grupos cristianos y sectas también que prohíben que hagan el servicio militar, que se cante el himno nacional, y son puristas del tema a tal grado que incluso hay comunidades como los Amish, ¿cierto?, que se retiran, o los cuáqueros que se retiran y crean su propia Jerusalén celestial en un campo, en un lugar alejado. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Esa iglesia que impone con fuerza, a sangre y fuego su fe, por un lado, o la otra iglesia que huye, que escapa, que se alienarse es separarse, es huir, es escapar de este mundo terrible que es del diablo. ¿Cuál es la posición que debemos tener? Bueno, yo me he encontrado a veces con esas posiciones acá en Cristo Rey. Unos que son muy a lo Oliverio Cromwell, que sacan la espada y matan a todos los que se oponen, que era un puritano por si acaso. Y otras posiciones que yo llamo, sin ofender, los fariseos del amor. Es que todo es amor, es que no podemos imponer nada. Déjate amar y ama y solamente ama. El problema es que cuando ellos ven que alguien no cumple con sus principios, se les olvida el amor y a uno lo critican y lo hacen picadillo. Y hasta ahí nomás llegó el amor que predican o promulgan. Aquí nosotros vemos que el profeta está escribiéndole una carta a un pueblo cautivo en Babilonia. Más o menos en el año 597, 600 a.C., Dios exilió lo que se llamaría en teología el segundo exilio o el segundo éxodo. A todo el pueblo de Israel se los llevó cautivos a Babilonia por mano de Nabucodonosor. Fue tan duro el juicio de Dios sobre su pueblo que incluso el año 586 el templo que construyó Salomón fue destruido. Se quedaron sin su símbolo más potente, sin su elemento que lo identificaba como pueblo de Dios, porque desapareció el templo, desapareció Dios, Dios ya no está con nosotros, decían. Y se los llevaron cautivos a Babilonia, a vivir a Babilonia. ¿Qué debemos hacer en Babilonia? ¿Qué debemos hacer ahí? Paganos, idólatras. ¿Qué hacemos ahí? Sacrifican niños. Hay mucha promiscuidad sexual, hay maldad, hay suciedad. ¿Qué hacemos? Niegan al Dios verdadero. ¿Cómo debemos vivir en Babilonia? En primer lugar, yo quiero decir que la Escritura nos enseña que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 1, y también Filipenses capítulo 3, que no solamente nuestra ciudadanía está en los cielos, sino que nosotros somos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Es decir, nuestros orígenes son celestiales, somos de Dios el Padre, pero curiosamente se cumple el mismo principio aquí, que estamos en un lugar como si fuera Babilonia. Y te complica ver las noticias, ver constantemente esta promoción de estos antivalores, que al final son valores nomás. Por eso cuando alguien te critica y te diga, es que tú tienes valores. Bueno, tú también tienes valores. Lo que pasa es que lo que yo valoro no es lo mismo que valoras tú. Muchas gracias, muchas gracias. Todos tienen valores. Miren, me trajeron 2 vasos de agua. Por si me da harta sed. Todos tienen valores. Sin embargo, mira lo que dice el profeta. En primer lugar, les dice así: confíen de que este no fue ni el diablo, esto que le está pasando a ustedes, este éxodo, este exilio donde los llevaron a determinado lugar, a Babilonia, no sean primero fatalistas, ni tampoco apliquen la profecía de la política del terror ni del desastre. Mira lo que nos dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que, ¿cómo dice? Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Fue Dios, no fue el diablo. ¿Qué está sonando por ahí? ¿Hay un celular por ahí? Ruego que por favor callen los celulares, los pongan con vibrador, porque el Señor no llama en medio de la prédica, porque el Señor está hablando en la prédica. Después lo llamará por celular el Señor a ustedes.
¿Ah? Entonces, frente a eso, a veces tenemos visiones tan derrotistas, tan terribles de nuestra vida. Y es cierto, puede ser que tú estés siendo tratado por Dios, siendo disciplinado por Dios, pero es Dios, no es el diablo, no es Satanás. Entonces, cuidado con las cosas que nosotros vemos y qué opinión tenemos de lo que está sucediendo en el mundo. Cuando vemos cosas terribles, decimos, uy, el diablo, Satanás. Sí, Dios también usa a Satanás. Decía Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Es como un perro. Y a veces le suelta la cadena, se la alarga y a veces se la corta. Pero Dios es el que manda. Dios es el Señor. Por lo tanto, todo lo que está pasando dentro de la historia hoy día, todo lo que está pasando en Chile, está bajo la mano soberana y el control del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Arrancar y huir, cerrar los ojitos, rasgar vestiduras y escapar, aplicar visiones escapistas. Mira lo que nos dice el versículo 5, lo que le dice Dios por medio del profeta Jeremías a este pueblo que ya está en Babilonia, a este pueblo que no está en la Jerusalén, que no está en la tierra prometida, que no está en la tierra que fluye leche y miel, a este pueblo que está en Babilonia. Mira lo que les dice, versículo 5, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Es decir, socialicen. Es decir, sigan conviviendo en este mundo. No se vuelvan locos, ni tampoco asumen una actitud apátrida. Adopten esta tierra como que si también fuera suya. Militen como que si tuvieran una doble nacionalidad, obviamente no olvidándose de que sus orígenes más profundos son del cielo y que no es Nabucodonosor el que gobierna sus vidas, sino que es Cristo el Señor, es Jehová Dios, el Dios del pacto. Es más, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y mira lo que nos dice, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Es decir, no pongas límites a tus proyectos de vida, a los anhelos que tú tienes como mujer o como hombre. A veces tratamos y no, somos como personas un poquitito que nos estamos restringiendo. Voy a tratar de no levantar tantas empresas porque ya viene Cristo. Voy a tratar de ojalá que mis hijas no se casen con nadie porque les puede ir mal en el matrimonio. En el fondo tenemos una mirada pesimista que afecta nuestras vidas. Y el profeta Jeremías, por boca de Dios, le está diciendo a aquellos hijos del pacto en Babilonia, vivan libres, tengan hijos, multiplíquense, fabriquen casas, desarrollen y vivan tranquilos en este mundo. Por eso nosotros como iglesia no debemos estar bajo esa ala de violencia, el temor, el susto. Uy, qué terrible lo que está pasando. Vive tranquilo. Estás en Babilonia, esta no es tu casa, pero adóptala por el tiempo que Dios te tenga aquí. Sin embargo, dice, mira lo que nos dice el versículo 7, pero, versículo 7, procurad la paz de la ciudad, a la cual, nuevamente, os hice transportar. Otra vez, no fue el diablo, no fue el ciego destino, no fue el azar, no fue la casualidad, os hice transportar, fui yo. Y aquí viene la pregunta. ¿Estás en una empresa donde ves tanta basura y mugre? ¿Estás en un barrio donde también ves mucha basura y mugre? ¿Estás en algún lugar donde todo es en contra del Señor y en contra del reino de los cielos? Mira lo que nos dice el versículo 7. Nos envía y nos motiva a ser proactivos. Procurad, ¿qué cosa? Lea conmigo, la paz de la ciudad. Aquí la palabra paz, me quiero detener, es el shalom, Y paz no es sinónimo de tranquilidad, de que todo está en silencio, quieto, como esa paz que sentimos o que vemos cuando estamos frente al mar, mirando esas puestas de sol, o cuando el sol en la mañana se levanta a las 6 de la mañana y tú sientes una paz, ¿cierto? O cuando cierras las ventanas de tu departamento y no quieres escuchar ni los bocinazos. No es esa paz. La paz en la Escritura sería sinónimo de plenitud,
de integridad. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. El mundo busca una paz de aquietar las voces de afuera. El Señor nos da una paz cuando aquieta nuestras voces de adentro. Lo que te acusa, lo que te condena, lo que te atormenta. Esa es la paz que el Señor nos da a nosotros. El afán, la ansiedad. Por eso a veces nosotros preferimos escuchar las voces de afuera, porque escuchando las voces de afuera aquietamos las voces de adentro. Como decía alguien, yo apenas llego a la casa tengo que prender un ruido. Y prende la tele, y pone la música, y se mete a Facebook. Porque es triste escuchar las voces de adentro. Es súper triste. Santa Catalina de Siena decía, nunca se te ocurra entrar solo a tu interior. Nunca se te ocurra entrar solo. Entra con el Señor. Entra con Cristo. Y que Él tome el control de tu corazón. Bueno, la Escritura nos dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también. La paz que debemos procurar para la ciudad, para Babilonia, es esa paz. Que donde estemos podamos trabajar. Debemos procurar la paz de Cristo. Y aquí nosotros encontramos el eslabón perdido. Encontramos el vínculo para darle sentido. Cuando yo construyo casas, cuando yo engendro hijos, estoy buscando que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, que nos anima en Cristo Jesús, es esa paz que debemos procurar donde te encuentres. El Señor nos hace un llamado solemne, que ya sea en el trabajo, ya sea en el barrio, ya sea en nuestra vida como ciudadanos, donde hacemos valer nuestros derechos cívicos en la votación, cuando tenemos que promover cosas en la ciencia, en el arte, en la política, en la educación, en Babilonia debemos procurar esa paz. Entonces aquí está el primer llamado al arrepentimiento. Estamos procurando la paz de Chile, estamos procurando la paz de Santiago, estamos procurando la paz de nuestros barrios, estamos procurando, como la Escritura nos mandata, a trabajar por esa paz. Pero cuidado, no te equivoques, no te equivoques. Verso 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen, porque es fácil perderse con ese discurso de avivamientos baratos, de gracia barata. Cuando vienen los profetas y dicen, paz, paz, paz a la ciudad, no les crean. Porque esa es una paz barata, una paz que se predica desde el púlpito con el fin de prosperarte, de enriquecerte y de buscar tu éxito. No es la paz que la Escritura nos llama. Por eso aquí dice, procura la paz. Pero en el capítulo 26 dice, cuidado con los profetas que te dicen paz. Ponte de acuerdo, Señor. Es distinto el tipo de paz. Es muy distinto cuando Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es muy distinto cuando Cristo dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo daré. ¿Cuál es la diferencia? El sentido que le estamos dando a las cosas. ¿Es Dios glorificado? ¿Será Dios glorificado? Por eso, no hagamos casos a esos falsos profetas y que hoy día están en estas grandes cadenas de televisión evangélica y que están en muchas iglesias, que te enseñan una prosperidad barata, que te enseñan éxito, que Dios te ha creado para tener éxito, que Dios te ha creado para cumplir tus sueños. Y mira lo que nos está diciendo la Escritura en el versículo 8, la parte final, lo que dije al comienzo. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Mira lo que está diciendo el Señor. ¿Sabes por qué? Porque nos está sacando de nuestro egoísmo, de nuestra esfera mezquina, que en el fondo estoy instrumentalizando tanto el Evangelio como a Cristo. Si Cristo me promete prosperidad y éxito como el mundo, ¿cuál es la diferencia que tenemos con el mundo?
¿Cuál es esa diferencia? Y aquí nuevamente entonces yo podría resumir este texto como amar a nuestro prójimo, amar a nuestros semejantes, amar a nuestros enemigos, procurando su paz. Por lo tanto, yo te pido que te saques el casco, el fusil, la espada, cuando vayas a la universidad o vayas a trabajar mañana. No digas otra vez voy a ir a pelear. Di otra vez tú me das la oportunidad para sembrar la paz, Señor, porque tengo que procurar la paz de mi jefe. Porque tengo que procurar la paz, dueñas de casa, de mi nana. Porque tengo que procurar la paz. No radiques tus expectativas en tus sueños. ¡Qué fuerte! Yo tanto que escucho ese discurso que Dios está para cumplir tus sueños. No, ni hagas caso a tus sueños. Haz tu meta, tu prioridad, la palabra del Señor que te ha llamado a obedecer y a vivir bajo su mandato, bajo su palabra. Y con esto voy concluyendo con esto. Y esto a mí me deprime, pero me predica. Mira lo que el concepto de tiempo. Si te han profetizado, que yo vengo escuchando profecías de hace 20 años atrás que para Chile viene un gran avivamiento, que Chile será de Cristo. Amén, yo lo creo, sí, creo. Pero siempre me lo pintaron como ahora ya, como al tiro, de inmediato. Y ahí es cuando se ocupan estos falsos conceptos donde se instrumentaliza la escritura: ata, desata, declara, proclama, decreta, no decreta. Pero mira lo que le está diciendo el profeta Jeremías en el versículo 10. En el versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. No les dio un año, no les dio 5 meses, no les dio 3 años. ¿Sabe por qué puso 70 años? Porque una generación dura de eso, 70 años. ¿Te doy una mala y una buena noticia? La mala noticia es que probablemente tú no vas a ver el triunfo de Cristo sobre la tierra. Que hay triunfo, sí, porque dice voy a volver. No te debe mover si vas a ver o no vas a ver victoria, si vamos a tener o no vamos a tener senadores o diputados o un presidente cristiano, si la Biblia va a ser instalada en el proyecto curricular de los colegios y nuestros niños van a comenzar sus clases con oración y con lectura de la palabra. No te debe motivar el hecho de si en la tele cuando tú la prendas ya no va a haber más farándula, ni más programas triple X, ni más promoción infiel. Te debe mover que Dios está en control, que Él viene por nosotros, y te debe mover de que debemos hacer lo que Dios nos manda a hacer, independiente que yo no lo vea. Pero por eso me manda a tener hijos y a tener nietos y a crear casas, porque lo que estamos haciendo ahora, lo que empezamos a sembrar ahora, sí, nuestros hijos lo van a ver, nuestros nietos lo van a ver, porque fuimos actores fieles al mandato de la palabra del Señor. Crea hijos, ten hijos, forma familias, ten nietos, crea casas. Pero voy a venir en 70 años más. En otras palabras, tú no vas a ver esto. Pero a lo mejor eso no es el fundamento, que no lo vas a ver. El fundamento es que yo voy a cumplir mi palabra y los voy a hacer volver a Jerusalén. Y mi reino se va a consumar y mi reino se va a establecer. No te sientas tú el protagonista en este mundo. Y aquí está el llamado al arrepentimiento. Arrepintámonos, en primer lugar, de tener una mala y una falsa cosmovisión del plan de Dios para este mundo. Arrepentámonos en segundo lugar de creer que es el diablo, que es el azar, que es el destino lo que está causando daño en este mundo y que nosotros poco menos no podemos hacer nada. En tercer lugar, arrepentámonos porque no estamos procurando la paz de la ciudad. En cuarto lugar, arrepentámonos porque si estamos procurando la paz de la sociedad, que no sea un procurar egoísta basado en mi éxito, en mi paz, en lo que yo busco, en lo que yo quiero. Y en quinto lugar, arrepintámonos de creer que esto es instantáneo.
no es instantáneo. Las cosas son con esfuerzo y duran un tiempo, como la semilla de mostaza, que es pequeña. Nadie ve su crecimiento y se demora mucho tiempo, pero después de muchos años, lo que era la semilla más pequeña en comparación con el resto de las otras semillas, pasa a ser un árbol gigante, inmenso, donde vienen las aves a morar. Así es el reino de Dios, Iglesia Cristo Rey. Que ni la inmediatez, que lo instantáneo sea sacado de tu vida, para que aprendamos a confiar que la obra es de Dios y nuestro llamado es ser fieles en este mundo en todo orden de cosas. Amén. Amén. Tengamos la óptica correcta. Mientras tanto, trabajemos y tengamos los pensamientos solamente de Dios en este mundo. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Venimos aquí, Señor, a arrepentirnos de nuestro pecado. Pedimos perdón por esta visión inmediata, Señor. No urgente, sino que urgida, que no es lo mismo, Señor. Por esta visión instantánea, inmediata, resultadista, hiperpráctica, Señor, impaciente de ser exitosos, de ver ya el milagro. Esa visión humanista, Señor, e idolátrica de nosotros, de atar, desatar, y que ahora se vea, y que ahora quiero ver la prosperidad tuya, cuando en realidad tus tiempos son más lentos, Señor. Perdónanos también, Señor, por ser egoístas y por buscar nuestro bien y no el bien de la sociedad, y no buscar nuestra paz y no la paz de la ciudad, Señor. Queremos pedirte por Chile. Queremos pedirte por esta tierra, Señor, por esta larga y angosta faja de tierra, Señor, que nos has dado. Y si tú nos pusiste aquí, si tú nos trasladaste acá, porque fuimos expulsados del huerto por nuestro pecado. Pero el hecho de que hayamos salido del huerto no obsta de que acá, estando en Babilonia, no pidamos la paz. Pedimos la paz para las familias. Pedimos la paz para los barrios. Pedimos la paz para los jóvenes, para los niños, para los matrimonios. El conflicto estudiantil, paz, Señor, paz desde adentro del corazón, no haciendo una idolatría de la educación, no haciendo una idolatría, Señor, de los recursos económicos, porque dependemos de ti, Señor. Danos esa paz del cielo y permítenos estar tranquilos y que ahora evaluemos, Padre, cómo hemos actuado en esta vida nosotros como cristianos, como hijos, Señor. Ya sea alienándonos de este mundo, escapando de los problemas o en su defecto imponiendo por la fuerza, Señor, nuestra fe. Ayúdanos a descansar en ti y a esperar en tu tiempo, a confiar, Señor, en tus momentos, Padre. A ti sea la gloria, ahora y siempre. Amén. 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 Gloria al Señor. Vamos a pasar ahora a recoger las ofrendas, ¿sí? Y los niños que puedan pasar a la escuela dominical, si es que hay, creo que había una modificación hoy día. ¿Hay también? ¿Sí? ¿Está a cargo la Melanie Elliott? Creo, sí. Los niños rápidamente a la escuela dominical. Rápidamente. Eso. Recuerden hasta los 11 años, si no me equivoco, hasta los 11 o 12 años, si no me equivoco. Vamos a recoger las ofrendas, ¿sí? Ok. Procedamos entonces a adorar al Señor por medio de nuestras ofrendas, glorificando al Señor con el fin de seguir promoviendo la paz sobre la ciudad. Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos todos ok? Perfecto. ¿Sí? Ok. Estamos ok entonces.
Perfecto, muchas gracias Andreita, Israel, querido Alberto y Gloria. Gracias por su servicio y por el don, por entregarse por su iglesia. Antes de dejar con ustedes a una invitada que tenemos para hoy, quería dar algunos pequeños avisos. Ya viene encuentro matrimonial. ¿Quiénes no han vivido encuentro matrimonial acá en la iglesia? Bien, 1, 2, 3, 4. ¿Usted está casado? Para los casados, Mati. Eso, profecía. ¿Ah? ¿Quién más no vivió encuentro matrimonial? Ya tenemos harto. ¿Ah? De los casados, encuentro matrimonial. Bueno, ahora en abril, se me olvidó la fecha, Reina. ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo es la fecha? ¿Cómo? Ya, se nos olvidó. Perfecto, ya. Y aquí, ¿cuándo? 13, 14 y 15 de abril, encuentro matrimonial. Inscríbase, anótese, porque en realidad es una bendición, es precioso. No pueden dejar pasar esa bendición, así que por favor, motivémonos y trabajemos con un encuentro matrimonial, ya que el Señor va a traer mucha sanidad y restauración en nuestras vidas. El próximo sábado comienzan las conferencias escatológicas. ¿Habrá rapto secreto o no habrá rapto secreto? Viene el anticristo a establecer 7 años de gobierno, 3 años y medio de paz y prosperidad y 3 años y medio de tribulación. ¿Ah? Va a aparecer un dragón debajo así del mar y va a perseguir a una virgen y la virgen se va a arrancar para arriba, para la luna y... ¿Va a ser así o no? Conferencias escatológicas. Tantas cosas más. Será Rusia el que va a invadir a los pobres norteamericanos tan buenos que son ellos también. O será Estados Unidos, Barack Obama, o el Papa, la bestia y el falso profeta. Bueno, todas esas preguntas van a ir siendo respondidas con estas conferencias que comienzan el sábado, ya conferencias escatológicas, ya todo obviamente desde una óptica reformada y muy bíblicos. ¿Y esos serían los avisos? ¿Sí? ¿Ningún aviso más? Mañana la conferencia de fe y negocios. Todos los jóvenes. ¿Cómo? Y comienza el catecismo también. Sí. El próximo domingo a las 10:15 de la mañana, catecismo para todos aquellos que no son miembros o que son miembros y desean conocer más de nuestra fe reformada, catecismo también, ¿ya? Así que a las 10:15 los espero a todos para comenzar nuestro catecismo. ¿Ok? ¿Estamos todos ok? Perfecto. Quiero dejar con ustedes a un precioso matrimonio, Cristian y Marcela. Pasen, por favor, Cristian. Los voy a presentar, Cristian Yungue y Marcela Aranda. Ellos son una hermosa pareja, un precioso matrimonio que conocí en todos los trámites de las comisiones allá en el Congreso, en el Parlamento. Marcela y Cristian dirigen y aglutinan, no solamente un solo movimiento, sino que muchos otros grupos, ONG y organizaciones que están luchando en contra del aborto, en contra de todas aquellas leyes injustas que quieren destruir la familia. Y ellos nos van a informar qué realmente está pasando. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia el viernes acá? Ahí se pudo informar y se vio en profundidad cosas terribles donde hay una ola de desinformación. Estamos más preocupados del volcán Villarrica y de lo que dijeron los faranduleros, si se vistió o no se vistió bien la Gendelin. La Gendelin. Entonces, si la Gendelin se estaba bonita o no estaba bonita. Pero están ocurriendo unas cosas. Hay unos proyectos de ley animalescos horribles y que están pasando colados y nadie de la iglesia procura la paz de cosas terriblemente injustas. Ellos están a tiempo completo en el Congreso. Ellos estudian las leyes en profundidad, las desglosan, nos explican y después nos aleonan. Ellos mismos nos echan a pelear después. Pero el Señor está haciendo cosas grandes por ellos. Escuchémoslos, por favor. El Señor les bendiga. Hola hermanos, amados en el Señor. Es un deleite estar con ustedes, ver sus rostros, porque estamos comunicados en el Espíritu, que en el Espíritu de Cristo. Qué bendición eso, porque tú te puedes ir a Rusia, a Persia, a la India, no entiendes nada, pero entras a un lugar de culto y está la presencia de Dios. O esos ojos que están llenos de luz y no de tinieblas, ¿no es verdad? Quizás los que han tenido una experiencia de salir extranjero y han ido a visitar algún lugar en donde el Señor se manifiesta, se escucha la palabra de Dios y la sana doctrina,
Qué maravilla, qué alivio, qué gusto. Si Dios permite esas cosas dentro de la superficie de la tierra, cuanto más entonces lo que nos espera ahí en el cielo, ¿no es verdad? Amén. Gracias, Señor Jesús, por eso. Por eso les digo, no nos conocemos directamente, pero sí nos conocemos en el Señor, en el Espíritu. Sabemos, ¿no es verdad?, lo que es de Dios. Sabemos quién es nuestro pastor de pastores. Y por lo tanto sabemos y distinguimos quién es una oveja. Gracias, Señor Jesús, por eso. No puedo negar y comparto esta alegría en el corazón de escuchar la prédica que escuchamos. Es una gran bendición para los oídos. Y a los oídos, no me refiero a los oídos físicos, sino que me refiero a los oídos espirituales, de donde se recibe el entendimiento espiritual de la preciosa palabra, que es espiritual. La palabra de Dios es espíritu. Amén. Mi esposa Marcela y yo, hace algún tiempo, relativo, digamos meses más, años menos, estamos activamente puestos por Dios. Y lo que quiero decir no es que hubiera dicho, ya, vamos nosotros porque es nuestra misión y tenemos que estar ahí, ¿no es verdad? Nada de eso, sino que la historia es un tanto diferente. Mi esposa, como muy buena esposa, hija del Señor, muy esforzada, por muchos años se dedicó a microempresas, pero como le brota de parte de Dios esa inteligencia que Dios da, elaboró proyectos de empresa, microempresas, y tan destacada fue su labor que llegó a instalar una asociación de microempresarios en Viña del Mar. Si no me equivoco fue la primera, tú corrígeme por ahí. Pero tan notable o sobrenotable fue ese trabajo y ese esfuerzo que ella tenía ahí, que algunas personas obviamente del municipio se dieron cuenta de este esfuerzo, obviamente con los intereses políticos que corresponden, que es natural, no es verdad, ese ambiente, y empezaron a contactarla, ubicarla, presentarle capacitaciones, presentarla por aquí, acá, y tuvo un contacto por ahí de un diputado, que en ese momento también se dio cuenta del potencial que se encontraba en esta mujer cristiana, en esta hija de Dios, y ahí me gustaría que tú comenzaras a continuar con la historia que tú misma viviste. ¿Puede ser? Sí, amor. ¿Con ese o con este? ¿Aló? Ahí sí. Yo nunca he hablado con un micrófono así que me disculpan. Primero decir y siguiendo lo que habló Walter y lo que habla Cristian, y me tomo de la palabra de Jeremías, hemos sido creados para la gloria de Dios. Cuando en Jeremías leemos, y lo decía Walter, porque su paz tendréis vosotros paz. Aquí esto es clave, es la motivación por qué hacemos las cosas. Si buscamos nuestra paz, nuestro fruto y nuestra semilla, como sabemos, si sembramos una semilla de papa, por más que le bailemos alrededor, ¿no es cierto?, saltemos alrededor, hagamos machitún alrededor, van a salir papas y las semillas de papa. Sandías no van a salir. Y aquí está el tema, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Este ministerio que Dios ha ido levantando en estos meses, llevamos 9 meses ya, ha sido el trabajo de muchos años, casi 10 años trabajando en el Congreso Nacional. Me ha tocado trabajar de asesor parlamentario. Dios fue probando nuestros corazones. Somos cristianos hace más de 25 años ambos. Y Dios prepara, instruye, disciplina, exhorta. Y esto solo lo cuento para aquellos que están en alguna parte de ese proceso y sean alentados. Y ocupa nuestras debilidades, se glorifica nuestras debilidades y nos va fortaleciendo en Él. Pero debemos morir. Y en este tiempo, como contaba Cristian, en estos meses, Dios nos ha llamado a morir. ¿Para qué? Como decía Walter, para que Él resplandezca en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados a ser sal y luz de la tierra. Pero si la sal no sala, como dice Jesucristo, es tirada. Estoy clara que ninguno de nosotros quiere ser tirado. Yo quiero salar. ¿Ustedes quieren salar? La sal produce sed. Es cierto que siempre escuchamos la prédica que dice que la sal mantiene, pero cuando algo está muy salado, produce sed. Y es su presencia en nosotros, es su luz en nosotros. Y para eso tenemos que estar aferrados a la vid, porque sin Él nada podemos hacer. Nada. ¿Cómo partió este ministerio? Después de muchos años de estar ahí, trabajando ad honorem, que fue una de las condiciones que Dios me puso para trabajar en ese lugar. No es que no me faltaran
no me faltarán ganas de tener remuneración en el Senado y en la Cámara. Pero la verdad es que Dios me dijo siempre no. Y fui criada en una familia, por eso es que nuestra historia y las provisiones que Dios trae en los años tienen su propósito, que tuvo mucho quebranto, mucho dolor, pero entre esas cosas mi abuelo era un hombre de honor a la antigua. Eso en que la palabra, cuando tú la dabas, era un bien. Vale más que un papel. Exactamente. Mi abuelo era un hombre de honra, de honor, de confianza. Y eso lo transmitió a mi madre y nos transmitió a nosotras. Y eso fue algo con que y yo que me crié muy cerca de mi tata, él me lo impregnó a fuego. Así fue. Y creo que viene del corazón de Dios. Él es fiel, leal, transparente. Por eso el pueblo de Dios en una ciudad como Babilonia y el pueblo de Dios en un país como Chile, el pueblo de Dios en el Congreso, que es un lugar donde las serpientes dan vuelta en el Congreso, que es un lugar que lo que dice la prensa, y yo les voy a contar hoy día, no es nada para lo que allá sucede, cómo se legisla y lo que se hace. Trae luz, trae luz. La presencia de Dios en un lugar no deja a nadie sin conmoverse. Él habita en la alabanza de su pueblo y lo podemos alabar no solo con nuestras bocas, sino también con nuestras obras. La palabra dice que por el amor que nos tengamos, muchos creerán. Y cuando Dios nos llama a dar paz, nos está llamando a amar. Y para eso, cuando dice, bueno, frutos, son sus frutos, debemos estar dispuestos a madurar. Y como dice la palabra, si la semilla no cae y no muere, no da fruto. Bueno, cuando uno es asesor parlamentario, lo que uno hace en el Congreso es generalmente estar detrás de las bambalinas. Durante estos años yo no sabía lo que Dios quería, realmente fue duro como cristiana deambular en este ambiente donde hay corrupción, donde hay contratos, donde hay acuerdos políticos, donde el bien común la verdad es que escasea muchísimo, pero nunca como estos años, nunca como el año pasado, jamás. Yo nunca vi en los 9 años que trabajo en el Congreso lo que vi el año pasado y se lo vamos a contar después. ¿Qué pasó? Hace 9 meses atrás se estaba tramitando un proyecto de ley que era la ley de identidad de género y era la ley del Ministerio de la Mujer. Todos ustedes dirán, qué maravilloso, Ministerio de la Mujer, igualdad de derechos, equidad, la mujer siempre vituperiada, nunca escuchada, en todo ámbito de cosas. Pero como todo lo que hace el enemigo de nuestras almas, venía con su caballo de Troya. ¿Y qué es lo que hacía este proyecto? Anulaba la maternidad de la mujer, definía a la familia como una diversidad y quitaba del Ministerio de la Mujer todo aquello que resguardaba a la familia, la complementariedad de la mujer con el hombre y la educación, que tenía a la familia como un resguardo, ¿no es cierto? Tenemos libertad de culto, tenemos una serie de leyes que nos resguardaban, ¿no es cierto?, de cualquiera viniera a ignorar a nuestros hijos, a las generaciones futuras, cualquier cosa que no tuviera que ver con lo que un padre quiere heredar a un hijo. Y ese día, y en ese tiempo, había muchas mesas, ustedes conocen estas grandes mesas de pastores, mesas, etcétera, que están políticamente muy bien vinculadas, era un poco así como la visión del Sanedrín con Roma, una cosa así. Disculpen, tenemos que ser muy, muy directos. Y la verdad es que ese día se definía la definición de género en el Congreso. Y si bien yo asesoraba y estaba detrás, le decía a un senador, por favor no vote esto porque este ejemplo tal, y Dios me había ocupado un poco como Mardoqueo a la puerta del rey ahí, mirando, y cuando Dios me decía camina, yo caminaba, no sabía para dónde iba, pero caminaba, y de repente venía una tremenda batahola y yo salía sin ningún problema porque Dios me decía cómo moverme. Pero ese día, de verdad que fue como el celo de David. Estos filisteos incircuncisos que vienen a hablar en contra de las huestes del Dios viviente. No era un celo hacia las personas, porque Dios, tal como predicó Walter, no era un celo hacia las personas, no era la destrucción de ellos, sino que un celo de que la palabra de Dios estaba siendo, la verdad de Dios, no estaba siendo dicha. Y ellos avanzaban y avanzaban y avanzaban y avanzaban. Y no veíamos que estábamos siendo perseguidos. Sé que muchos de ustedes han intercedido por nuestros hermanos que están en Irán, en Irak, y saben lo que está haciendo ISIS, ¿no es cierto?, allá. Vemos una persecución descarnada. Sé que tuvieron acá una hermana que les habló sobre este tema. Sé que tocó los corazones de esta iglesia. ¿Y saben qué? Eso es igual a lo que está pasando hoy día en Chile.
Lo que pasa es que no lo vemos. No es que vamos a ser perseguidos. Hoy día en Chile estamos siendo perseguidos. El corazón de Dios hoy día está siendo entristecido. Y nosotros debemos hacer algo. Debemos hacer algo. El corazón de Dios está triste. Porque hoy día quieren dañar la mente y la identidad de nuestros niños. Porque hoy día quieren disfuncionalizar a nuestras familias. Hoy día están hablando mentira. Y parte del trabajo que hemos hecho allá es desconstruir este engaño de las tinieblas. Para que se sepa lo que se está haciendo, lo que dice Dios. Y no desde la vereda de soy religioso, no, desde la vereda casi del sentido común. Hoy día las leyes que se están promoviendo en el Congreso no reconocen al hombre y a la mujer sexualmente lo que son, hombre y mujer. Ni siquiera es considerado. Esto es la llamada ideología de género, que muchos de ustedes deben conocer. Que no reconocen la naturaleza creadora de Dios en el ser humano. Hoy día es irrelevante si un hombre es hombre sexualmente, genitalmente, y una mujer es genitalmente mujer. La respuesta que nos han dado senadores, ministros y diputados es, pero eso no tiene, ¿y según quién? ¿Según quién? Según el sentido común. Les digo yo, porque ya a ese nivel ya no, según el sentido, claro, es cosa de mirar nomás, pero ¿según quién? Entonces cuando tú dices esto que parece tan ridículo, ¿no es cierto? Tú dices, aquí hay algo que está entenebrecido. Hay algo que está más allá de la razón, porque son personas instruidas, que está más allá. Y empezamos a preguntarle a Dios con Cristian y con el grupo con el que estamos trabajando, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es lo que está acá? Cuando hablamos, y Walter menciona esto de Chile para Cristo hay cristianos que intercedan. Chile para Cristo hay cristianos que lleven paz a sus trabajos, rectitud. Chile para Cristo si nos sujetamos a Cristo. Si no es una promesa incumplida nomás. Ciertamente su palabra se cumple, pero esas promesas están sujetas. Y somos nosotros los que debemos llevar esa luz y esa sal en medio de la nación. En todo este proceso que ustedes han estado viendo en las noticias, como bien se nos ha predicado, ese celo de Dios te lleva a procurar la paz. Es decir, no estamos como otras religiones quizás budistas, hinduistas, que estamos haciendo meditación trascendental, sentados porque la paz como que llega. Aquí lo que está de Jesús, yo la he dado, ahora tú tómala. Tú conquista el Canaán, conquista esta tierra. Tenemos el caso de una situación en la cual en otro exilio, donde se encuentra en realidad bajo el dominio persa, cuando ustedes leen Esther, ¿no es verdad? Se produce que la salvación de su pueblo no se produce con un gran ángel, no se produce abriendo mares, sino que con un contradecreto, disculpen la palabra, el término, que está mal dicho, pero para hacerlo una imagen, una contraley, ¿ok? Hay un decreto en el cual si ustedes, el pueblo de Dios, van a ser exterminados, todos ustedes y sus niños, y se van a apropiar de sus cosas, entonces yo les concedo a ustedes una contraley. Ármense, protejan a sus mujeres y a sus hijos, defiendan y eliminen a sus enemigos. ¿Qué les parece? No es nada estar sentado, ¿no es verdad? No es que Dios va a enviar ángeles, o Dios va a abrir un mar rojo, o va a hacer esto, abrir una montaña. No, usted, hermano, usted, hermana, en Cristo Jesús, por algo fue escrita esa palabra antes, para que en el día de hoy usted apercibida tenga entendimiento espiritual de que hay cosas que se mueven por los aires, ¿no es verdad? Pero que tienen un aterrizaje natural y concreto. Y en esta ocasión y en este tiempo para con Chile es a través de leyes, con normas que se ven muy bonitas. Equidad de género, qué lindo, ¿no? Qué precioso. El derecho reproductivos sexuales de los seres humanos, de la mujer, qué lindo suena, pero cuando empezamos a leer la letra chica por magia se transforma de chica en la principal y la grande. Y lo bonito y pintoresco que tenía pasa a ser la letra chica. Curioso, ¿no? Durante estos meses Dios ha sido precioso. Jesucristo ha sido precioso y el Espíritu Santo ha sido maravilloso y nos ha guiado a verdad, porque realmente era entrar en las tinieblas, estar ahí realmente es duro. Pero Él ha sido fiel a su guía y quiero contarles cómo se ha dado esto.
Quiero contarles las victorias que hemos tenido, porque a veces nos enfrentamos a estos como Goliat y creemos y vemos las luces y vemos, pero en realidad Dios nos ha hecho más que victoriosos. Él es fiel y es verdadero y su palabra es cierta y es verdad y es real, es real. Él está en medio de nosotros y Él es fiel en darnos y provisionarnos de aquello que necesitamos para que su reino se expanda y muchos se salven. Porque Él no quiere la muerte de aquellos que mueren. No está en su corazón. ¿Qué sucedió? Tenemos hoy día en el Congreso, en junio de este año, habían 5 proyectos de ley. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, está el proyecto de interrupción del embarazo, en realidad el proyecto de aborto en ese tiempo, está el proyecto de identidad de género, que es un proyecto complejo. Ese proyecto define lo que un niño puede sentir respecto de su identidad. Y aquí empezamos a entrar en disyuntivas complejas. Sí, de la definición de identidad de género. Es una definición absolutamente contra derecho. El Estado de Chile hoy día se está inmiscuyendo en temas que están desde la puerta de nuestra intimidad hacia adentro de la puerta de nuestra casa y de la puerta de nuestro corazón. Lo primero es que ninguna de estas leyes reconoce al hombre en las dimensiones de cuerpo, alma y espíritu. Y cuando tú reduces al hombre a algo solamente material, lo privas de cualquier posibilidad de sanidad, de restauración y de vida eterna. Lo que hacen estas leyes es reconocer la interrupción del embarazo, les traje el proyecto de ley porque después les voy a comentar, como un derecho. Y va a entenebrecer las conciencias de nuestros hijos. Y no vamos a estar ajenos a eso. Si nuestros hijos están en el mundo y se están en colegios públicos, particular subvencionados o privados, donde no se resguarde la palabra del Señor, lo que va a suceder es que su mente se va a empezar a cauterizar. Y van a ser deslizados, como dice la Escritura. No es un rompimiento, y esto ha sido pensado. Hay técnicas de manipulación mediática y social que han sido ocupadas para que esto suceda. No les podemos hablar ahora porque es súper largo, pero están las ventanas de Overton, está la teoría de manipulación mediática de Chomsky. Hay una serie de metodologías que han sido ocupadas y que están registradas y a las que tenemos tenido acceso. Ellos han querido cambiar cosas que en el reino de los cielos están prohibidas y que incluso para la sociedad son un tabú, en cosas que son absolutamente hoy día aceptables y legislables. Entonces, cuando hoy día nosotros les hablamos, como dice Cristian, de equidad de género o de discriminación, nos suena algo súper normal. Es malo discriminar. Los ministros dicen es malo discriminar. Discriminar a los niños es peor. Discriminar a la mujer es peor. Pero resulta que la discriminación es una herramienta dada por Dios a los hombres para poder tomar buenas decisiones. ¿O a alguno de ustedes no le gustaría que su hijo o su hija discriminara entre un buen o un mal trabajo? Entonces, si la mujer con la que se va a casar, aparte de discernir obviamente, es una buena opción y va a ser la compañera de su vida. Discriminar, sí, es discernir. ¿Te prestó el...? No. Allá. Y por lo tanto, hay una serie de cosas que han ido a lo largo de los años y no nos hemos dado cuenta, que han ido siendo cortadas en nuestra nación, preparándonos para este año terrible que se nos viene. Y digo terrible porque la verdad es que hoy día ellos tienen todos los votos para aprobar estas leyes. Aprobaron 3 leyes el año pasado y una de ellas de terror para nosotros, que es la ley de enseñanza. Ellos modificaron la Constitución Política de Chile, donde el último día legislativo, fuera de todo reglamento legislativo. Pero no pudimos acusarlos porque ellos mismos votaban respecto de si era ilegal lo que habían hecho. Juez y parte. Sin embargo, Dios, que por misericordia en realidad se ha movido, logró quitarles la tuición a las parejas de igual sexo. Fue modificada la ley y hoy día está priorizada los abuelos, los hijos, y no van a poder tener tuición. Eso es un triunfo enorme. En el Ministerio de la Mujer no había una palabra que dijera maternidad y familia. Logramos ingresar la definición de equidad de género respecto de que la mujer constitutivamente tiene una condición de maternidad que debe ser resguardada. Y no como estaba en el proyecto, que la maternidad era una elección de la mujer, así como nada que tenía que ver con su naturaleza, como elegir ser abogado, ingeniero, enfermero o lo que fuera.
quizás cuando no la alcanzaba más, por eso elegía la maternidad. Exactamente. La maternidad en este movimiento de ideología de género es una opresión. De hecho, se define la desmaternalización de la mujer. Y todas las leyes van en esa línea. Yo me pregunto a la familia, la formación de nuestros niños. Hoy día en primero básico, por la ley de identidad de género que va en su primer trámite constitucional, donde se les enseña a los niños lo que es el cuerpo del hombre y la mujer, eso no se les va a poder enseñar. Porque ellos nacen sin género para la ideología de género. Sin género. Y el género es un constructo cultural que no tiene nada que ver con su sexualidad. No solo eso, sino que se les prohíbe a los padres, a los niños, que se les obligue a decir a los padres padre o madre. Se les debe decir progenitor 1 o 2, porque si no uno los está condicionando a algún tipo de rol. Eso no pasa solo en Holanda, ni en Canadá, ni en Europa. Eso está pasando hoy día en Chile. ¿Y por qué se los contamos así? Porque queremos que estén apercibidos. La palabra dice que estemos apercibidos de las artimañas del enemigo. Que renovemos nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esto no es político, esto es bíblico. Tenemos un llamado de parte de Dios a alumbrar. Y si no alumbramos, un día nos va a pedir cuentas por esto. Sí, quizás a muchos les va a decir, pero esto es tan así. Bueno, quizás en los años 20 o 30, los cristianos alemanes, cuando escuchaban al del nacionalsocialismo, estos locos que están ahí haciendo tanto barullo y son tan activos y violentos, déjenlos si esto son necios, ¿no es verdad? Mira, ¿qué pasó, no es verdad? Una ideología, en este caso racial, como fueron en sus tinieblas mentiras, engaños, quemando el Reichstag, el Parlamento alemán y otras cuantas cosas más, ganaron todas las bancadas, destituyeron a la parte democrática e instalaron un Estado ideológico, racial, racista, con las consecuencias que trajo. Esto no son fantasías, son cosas y hechos que pueden sí suceder y con nosotros ya están sucediendo. Es otra ideología más, pero ahora que usa un instrumento que se llama la sexualidad humana. La fija en una idea, la ideología esa, y ahora vamos a incrustar a la sociedad. No sé si es posible brevemente hablarlo, por ejemplo, de ideología de género, cómo se quiere definir. Si te parece, ¿sí? Dentro de la ideología de género, la definición de género, o de identidad de género, es cómo se siente la persona en lo profundo. No es broma. Así está definido en la ley. No es broma. Dice, identidad de género es como una persona se siente profundamente respecto de su sexualidad. Y no solo eso, sino que además define todos los tipos de orientaciones sexuales como algo legítimo y de resguardo de derecho, obligando a todo ente público y privado que tenga que aceptar y resguardar el derecho de esas personas a expresarlo, fomentarlo. Es decir, si una persona esto se llama, las orientaciones sexuales son las parafilias, tenemos 160 y tantas parafilias que en algunos estados de Estados Unidos son reconocidos. Está la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia, y etcétera. Todo lo que se puedan imaginar, en 163, cualquier invento. Orientaciones sexuales con juguetes que uno quiere, con pinturas que uno quiere, etcétera. Estamos hablando de que eso va a ser enseñado y educado en las clases de sexualidad y orientación sexual de nuestros niños, en los colegios. Y si bien es cierto, esta iglesia está en un sector de Chile, que van, yo me imagino la mayor parte de ustedes a colegios particulares, en los colegios públicos de nuestros hermanos, en los colegios particulares subvencionados de nuestros hermanos, que son gran parte de las iglesias protestantes y evangélicas de Chile, ellos no tienen el resguardo a lo que ustedes pueden acceder. Una vez escuché a un senador decir, había un montón de jóvenes, estábamos en un proyecto de Provida, y les decía a estos jóvenes que venían de colegios muy caros de Viña del Mar, y que tenían una instrucción espectacular a nivel académico, que lo más probable es que el 99% de ellos estudiaran en la universidad carreras de influencia, porque son carreras, leyes, medicina, ¿no es cierto?, ingeniería, son carreras que tienen influencia. Pero más que eso, sus familias eran de influencia. Ellos iban a ser gerentes o dueños de empresas. Ellos iban a dictaminar, iban a estar en los directorios de colegios. Por tanto, él me acuerdo que les habló, él tiene un sentido cristiano profundo, y les dijo,
Y yo nunca lo había escuchado hablar así, en realidad me sorprendió. Y les decía, eran como 400 jóvenes que estaban marchando por la vía con unas banderas rojas. Y les dijo a ellos, quiero decirles que esto no es un juego. En sus manos ustedes tienen una responsabilidad enorme, porque hay muchos que no pueden estar aquí donde ustedes están, ni van a poder estar en los lugares donde ustedes van a estar. Y lo que ustedes decidan hacer con sus vidas, y en quién decidan poner su fe, y a quién decidan poner como centro de sus vidas, va a hacer toda la diferencia para las futuras generaciones y para la bendición o maldición de esta nación. Yo quedé impactada. Le habíamos predicado durante como 4 años a ese senador y la verdad que ya, Señor, que sus semillas le quedaron ahí. Y la verdad es que fue increíble porque Dios lo ocupó y los jóvenes quedaron como estremecidos. Y hoy día les digo lo mismo a ustedes. A lo mejor no van a tener estos problemas con sus hijos, pero la palabra que hoy día predicaba Walter y que se las daba de parte de Dios, porque es un ministerio de Dios el pastorear, dice que no se motiven, y quizás nosotros no teníamos idea de lo que iba a predicar Walter, no se motiven porque la paz está en ustedes, porque tienen su círculo o su lugar de comodidad agradable. A lo mejor estas cosas no los van a tocar porque se pueden ir, cambiar de ciudad, y que está muy bien, gracias al Señor, que tienen esa posibilidad de resguardar a sus hijos, a sus nietos. A lo mejor no todos, pero hay algunos que no. No algunos, la mayoría, que no lo puede hacer, que va a poner su fe en Jesucristo, que van a ser probados, que les van a cortar las cabezas en las plazas públicas y que van a tener que decidir, a lo mejor ni siquiera estar en el sistema público de FONASA, porque si uno está en ISAPRE y tu ISAPRE o tu clínica se va a prestar para aborto, tú puedes decidir no darle tu dinero a esa clínica. Pero este proyecto de ley de aborto va a obligar a todo aquello que está y que impone en FONASA, que es un sistema solidario de salud, que mis dineros se vayan para que médicos asesinen y torturen niños desde las 22 semanas de gestación. Que no es un aborto, es un embarazo precoz, nada más. Prematuro. 22 semanas, los niños son viables a las 22 semanas, según la Organización Mundial de la Salud. Y ellos están tomando hoy día, porque nosotros estamos trabajando con muchas iglesias a lo largo de Chile, muchas organizaciones civiles, ONG, corporaciones. Estamos trabajando no solamente con protestantes, sino también con redes católicas, en el sentido de coordinar todo el trabajo. Realmente Dios nos ha mantenido unánimes, porque lejos de las cosas que nos diferencian, ¿no es cierto?, en nuestras denominaciones, el Espíritu de Dios es solo uno. ¿Sí? Miembros de un gran cuerpo, precioso, en su multiforme gracia, pero todos necesarios. A mí me encanta la biología, mi mamá es médico, así que no. Y me encanta esto del cuerpo de Dios. Y nosotros visualizamos nuestro ministerio como si fuéramos como el sistema nervioso, porque el sistema nervioso y el endocrino son integrales, integran, ¿no es cierto?, los demás órganos del cuerpo. Pero si se nos enferma el pie, ¿no es cierto?, o se nos enferma el hígado, según la definición de salud, estamos totalmente enfermos. ¿Sí o no? Si el sistema nervioso se le cortan, ¿no es cierto?, la sinapsis, estamos ahí con las neuronas con impulsos debilitados, también se enferma todo el cuerpo, porque estamos relacionados y somos necesarios. Y hoy día yo, con Cristian, de parte del Señor, los queremos invitar a participar de este ministerio. Queremos invitarlos y le pedimos al Espíritu Santo realmente que derrame el peso de esto, que es doloroso. Nosotros a veces cuando mostramos videos de aborto y cosas, ¿qué vamos a sensibilizarlos más? Sí, asesinato. ¿Ustedes saben la forma en que mueren esos niños? Le llamamos feticidio porque es de feto. Para un niño de 22 semanas pueda nacer abortado, tienen que inyectar una solución salina que le da un paro cardíaco y se muere. Y si no, le meten veneno. Entonces lo queman. Así van a morir los niños. Este proyecto se aprueba. Y antes de las 22 semanas, triturados. Donde las ecografías muestran y los estudios muestran que cada vez se corren más porque parten por las piernas y lo último que desmembranan es el cráneo. Esto es real. Es real. Sin considerar el daño para las mujeres que van a sufrir esto, que las van a engañar porque el proyecto además habla de estos organismos intermediarios que las van a preparar y les van a dar toda la información. Pero son licitados. ¿Por qué son licitados? Por los mismos que
consideran que el aborto es un medio de anticoncepción. Derechos sexuales y reproductivos. Pero ¿saben qué? Aunque eso es dramático y triste, y aunque es doloroso y crudo, y además la sangre de esas muertes va a caer sobre nuestra tierra, como dice la Escritura, y va a clamar al cielo, y Dios en su tiempo va a hacer justicia, no es lo peor. Lo peor es la cauterización de las conciencias de nuestros hijos. ¿Qué dice la Escritura para salvarse? Arrepiéntete y cree. ¿Sí o no? No dice cree y arrepiente. Dios es bien ordenado. Arrepiéntete y cree. ¿Y el arrepentimiento quién lo da? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y para yo arrepentirme de algo, tengo que saber que algo es malo, ¿no? ¿Sí? Pero si yo no sé que algo es malo, y no solamente no lo sé, sino que creo que lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo, ¿qué posibilidad tengo de arrepentirme? Ninguna. Nuestra generación y nuestros hijos todavía escuchan y tienen conciencia, porque estamos en este medio, ¿no es cierto?, de iglesia. Pero afuera no es así. Y eso es lo que le pasa a los senadores y a los diputados hoy día. Tienen sus mentes cauterizadas. Esto es una estrategia del enemigo de nuestras almas para robar la salvación de nuestra nación. Todas estas leyes, todos estos avances morales que van convirtiéndose en permisivos, se demoran 2 generaciones en ser absolutamente naturalizados por la sociedad. Solo 2 generaciones. Es decir, y ni siquiera 70 años, sino que una generación que lo escucha, la que sigue está cauterizado, la tercera lo aplica. Son estudios incluso de los países más liberales. Si lo vemos así, nuestros nietos o nietas podrían llevar sin ningún problema, nuestras hijas podrían llevar sin ningún problema a petición de sus nietas por derecho a abortar. Podrían cambiarse el sexo sin ninguna condición más que un sentir profundo. Pero no es lo más grave, sino que adosado a esto, porque nosotros diríamos, ¿qué niño a los 8 años, estamos hablando de menores de edad, a los 8 años va a querer cambiarse el sexo si obviamente la mayor parte de los niños son heterosexuales, ¿no es cierto? Es que esto va adosado a educación de transexualidad y de diversidad sexual en los colegios. Si tú tienes desde la preescolaría cuentos como Nicolás tiene 2 papás, como los 2 príncipes que se aman, y vemos a niños en otras naciones, en Argentina, en Uruguay, en otros países, que juegan en el recreo a darse besos, porque es parte de lo que la tía les leyó en la, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos niños que cuando venga un movimiento o vengan pedófilos, en realidad bueno, voy a decirlo con todo su nombre, vengan pedófilos, ¿no es cierto? Vengan movimientos de transexualidad o diversidad sexual, a hacerles clases de orientación, a pedir hacer seminarios en los colegios, basta un empujoncito. Están listos y preparados para tener una total insanidad en el área de la sexualidad y de su identidad sexual. Lo peor de todo es que no hay más respuesta que esa. Reconoce, es natural. El otro día estábamos haciendo una exposición y había una diapositiva con 2 mujeres besándose en el metro de Santiago. Estuvo por mucho tiempo ahí. Si te molesta, hazte ver. A eso hemos llegado. O sea, ¿qué nos están diciendo cuando nos dicen si te molesta, hazte ver? Que hemos pasado muchos límites y no nos hemos dado cuenta. Pero Dios sí se ha dado cuenta. Y Dios está peleando por su pueblo. Y hay un ejército que no ha doblado sus rodillas ante imágenes, que no ha entregado su primogenitura por un plato de lentejas. Y hoy día yo los exhorto a eso, a volvernos al Señor, a beber de las aguas de su fuente. Nosotros le pedimos una escritura hoy día a Dios para hablar, y esa fue la escritura, la mujer samaritana. Porque si tú bebieras de esta agua, no tendrás sed jamás, y correrán de ti ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Una luz asentada sobre un monte, una ciudad que está iluminada, no se puede esconder. Nadie puede estar ni detenerse frente a la presencia de Dios. Y ustedes tienen una porción de Dios que no tiene nadie más.
porque son hijos del Rey. Si hay tinieblas, es porque no estamos iluminando. Si hay oscuridad, es porque no estamos iluminando. Si avanzan, es porque no estamos parados frente con el escudo de la fe, con la espada de la palabra, diciendo no más, porque mi Rey va delante de mí como un poderoso gigante. Procurar la paz ha sido la preciosa palabra que nos ha compartido el Señor, de hacer la paz. Nosotros, les recuerdo, no estamos en un estado en el cual los cristianos somos unos esclavos, ¿o no? No estamos en la Roma imperial, donde muchos de los cristianos eran solamente unos esclavos, donde el dueño, el titular, el que tenía el dominio, hacía lo que quería con ese casi ser humano. No, estamos en una condición tal de privilegio en cuanto socio-cívico, por decirle algún nombre, que tenemos derechos, voz y voto. Voz y voto, hermano, desde con respecto a las leyes y las normas. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como somos de Cristo, andamos en función de lo que ande haciendo el ministerio del Espíritu Santo. Y lo que el ministerio del Espíritu Santo es detener, porque es el único que puede detener el ministerio de iniquidad, el ministerio del anticristo, del que se opone a Cristo y a todo lo que es de Él. Dios dice, no matarás, dice, matar. No robarás, robar. Corrupción. Engaño. No engañes. Sé veraz en tus afectos, no seas doble. No miente y engaña. Nuestro voto, nuestras elecciones, nuestro discernimiento, nuestra nuestra discriminación, tenemos que ejercitarla en el Espíritu de Dios. Yo discrimino, este es mal candidato y este es peor, ¿o no? Ejerzamos la discriminación y este es el menos peor. Pero no votemos ni escojamos a los que son ya francamente, descaradamente, son candidatos del anticristo. ¿Nos entendemos, hermanos? Y ustedes tienen voz. Así cuando va a Televisión Nacional y hay 5 o 6 personas que son activistas ideológicos de la homosexualidad, yo lo distingo de una persona que está en una circunstancia, en una situación de homosexualidad, que el Señor lo bendiga y lo salve como a cualquiera de nosotros que estamos pero pésimamente mal sin Cristo. No hay ninguna diferencia al respecto. Sino que hay un activismo ideológico. Hay 6 y la cámara enfocada ahí. ¿No somos más nosotros? Perdonen, pero ¿no somos más nosotros? Si salimos nosotros, tenemos una actividad con nuestros hijos, nuestra familia, y le decimos, diputado, tú a mí no me representas. ¿O no, hermano? ¿Ustedes creen que no pasará algo? Yo creo que sí, hermano. Algo puede pasar en esta nación, porque no somos esclavos. Y la persona que está esclavo del Señor dice, procura salir de esa condición de esclavitud. ¿O no, hermanos? Así que, hermanos, somos mucho más en Cristo Jesús y más todavía al poderoso al cual servimos. Y volviendo al inicio, como Dios hace todas las cosas, ¿sí? Decirles que David tenía un corazón hecho a la medida del corazón de Dios. Y David se paró frente a Goliat. ¿Y ustedes creen que David miró el porte de Goliat? David tenía celo en su corazón porque amaba a Dios. Y para amar a Dios debemos conocerlo, relacionarnos. Si para casarnos pololeamos mucho tiempo, no queremos estar con el pololo, con la novia, o si para estudiar una carrera tenemos que estar 7 o 5 años estudiando, ¿cuánto más estar en su presencia? Esta guerra requiere integridad y santidad real. Estos son tiempos de Dios. Como hablaba Walter, 70 años. Bueno, hoy día se cumplen 70 años de algo que no sabemos qué es, pero son tiempos de Dios, en que Dios está llamando a su iglesia a levantarse, a amarlo a Él por sobre todas las cosas, y en el lugar donde estemos, ser esa luz y esa sal que Él nos llama a ser, y para el cual además ha dado la provisión necesaria, porque no nos pide nada más que lo que podemos hacer, y junto con cada prueba Él nos da la salida. Por tanto, alentarnos a estar unánimes
en amor. Y como dice el Walter, para dar paz, sean conocidas todas nuestras peticiones y acciones de gracia y ruego, ¿no es cierto? Con acción de gracias, porque sabemos al Dios que servimos y que es fiel. Y la paz de Dios que guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Ok, bueno, por el tema del tiempo, me hubiera gustado que expresaran más todavía los proyectos de ley que estaba pasando, pero habrá otra oportunidad para conversar y quería decirles que Marcela es la que aglutina todos estos movimientos, incluyendo católicos. Es importante que aquí no hay un asunto de denominación, sino que tanto todos los cristianos estamos casi parados detrás de ella, ella es la que nos prepara, hace... Ella entra como Pedro por su casa al Parlamento. De hecho, los senadores y los diputados así como que se arrancan de ella cuando la ven, pero la van a saludar. Y ella nos presenta a nosotros. Él es el pastor tanto porque nosotros representamos al electorado cristiano, le dice así. Ah, no, sí, por supuesto. Y ahí se les bajan todos los humos a estos señores. ¿Ah? Constantemente estamos con Fulvio Rossi, ahí nos hace entrevistas con Chaguán, con Guido Girardi, con todo, y ahí ella le expresa la posición y claro, después obviamente en el momento de las comisiones nos toca exponer. Así que yo creo, y es así que la que más milita hoy día, por todos estos años, es esta mujer. Así que ella no es una desconocida. De hecho, hay muchas cuñas que aparecen, sobre todo en la quinta región, respecto de todo lo que tiene que ver con estos temas valóricos. Así que yo pido la oración para ellos, hermanos. Ellos están trabajando firme, a tiempo completo en este asunto y ahora nos viene a debatir el tema del proyecto de aborto terapéutico. Así que yo le pido un aplauso de ánimo a estos siervos del Señor. Y estemos orando bastante. Tú vas ahora por las Naciones Unidas, ¿cierto? Van ahora por las Naciones Unidas representando a Chile, pero en el área transversal de identidad de género, pero ella va a decir, no, por esto. Así que pido sus oraciones y que el Señor le dé más y más sabiduría. Con Alfred Cooper estamos trabajando con ella, con Panchito Retamal y un montón de otros pastores de todo Chile. Así que por favor, hermanos, y nosotros como Iglesia Cristo Rey estamos ahí metidos, estamos involucrados, queremos ser luz, como un faro en la oscuridad, dice uno de nuestros eslogans, ¿cierto? Eso vamos a hacer, hermanos. Me gustaría que oremos, nos pongamos de pie, chicos, pasen por favor para cantar también la última alabanza para terminar y vamos a estar orando por ellos, vamos a estar orando por esto hermoso.